Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en Monterrey, Nuevo León. Y saludo también con gusto a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Saludamos a todos los amigos que participan en el sector primario, sector producción de los alimentos y que nos hacen pues que todos los días lleguen alimentos de gran calidad. Bien, José Luis, tenemos entrevistas hoy, unas entrevistas interesantes sobre el sector agrícola, certificación, producción de aguacate. Así es, Armando, vamos a platicar unos instantes con la maestra en ciencias, María Eugenia Jiménez Ceballos. Ella es directora de integración y análisis de inteligencia sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA. Es que hace unos días se produjo una noticia importante en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos ya permite que más aguacate mexicano llegue a México, concretamente el que se produce en el estado de Jalisco. Maestra María Eugenia Jiménez Ceballos, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Armando y José Luis. Coméntenos, ¿a partir de cuándo entró en vigor la medida que permite al aguacate jalisciense ingresar al mercado más importante del mundo? Bueno, este plan de trabajo operativo se firmó el pasado 6 de diciembre del 2021. ¿Y desde cuándo tiene vigencia? Desde el 6 de diciembre del 2021. A partir de ahí. ¿Y esto qué implica? ¿Qué beneficios trae al aguacate jalisciense? Bueno, la firma de este plan de trabajo operativa tendrá un impacto positivo en las familias que se dedican a la producción de esta fruta en México y beneficiará a todos los que participan en la cadena productiva. Maestra María Eugenia Jiménez Armando Soto, si nos puede comentar ¿cuáles son los componentes del aguacate mexicano, jalisciense, que va a los Estados Unidos y que se están revisando las dos secretarías, a través del SENASICA y también lo de sanidad vegetal en los Estados Unidos? Sí, aquí con este plan de trabajo operativo es un lineamiento en el cual se establecen los requisitos fitosanitarios que deben de cumplir tanto los productores, empacadores y exportadores de aguacate para la exportación de aguacate a ese destino. ¿Cuáles son estos requisitos fitosanitarios y son similares a los que cumple los productores de aguacate de Michoacán? Es correcto, son los requisitos que se piden para exportación de aguacate de Michoacán a los Estados Unidos, en el cual se tienen plagas cuarentenarias de fruta fresca, donde los estados, municipios o huertos deben de estar aprobados por el SENASICA y certificados por el SENASICA y el USA. Maestra Eugenia, y si nos puede comentar ¿cuáles son las medidas fitosanitarias que se hacen dentro de la huerta para que este aguacate jalisciense tenga cavidad también y que tenga esta certificación y todos los procedimientos que se han hecho para llegar al mercado norteamericano? Sí, se hace el muestreo en campo de estos huertos para aprobar que puedan exportar a los Estados Unidos. Las plagas que son de importancia para los Estados Unidos son las plagas cuarentenarias de fruta fresca, que incluyen el barrenador pequeño del aguacate, del hueso del aguacate, los barrenadores, la palomilla del hueso, el Stenoma catenífer y el barrenador de las ramas, el Copturus aguacari. Ahora, maestra, ¿cuántos huertos en Jalisco se certificaron? ¿Cuántos pueden exportar a los Estados Unidos? Y en la actualidad,
en el estado de Michoacán, ¿cuántos huertos certificados existen? Para el caso de Jalisco, se tiene que iniciar con el proceso para la certificación de estos huertos y empaques. Toda vez que nuestro plan de trabajo nos establece que el periodo para el registro de estos huertos que puedan exportar en la temporada que iniciará en el mes de abril, debe de iniciarse los primeros meses del año. Nosotros en el mes de marzo tendríamos que tener con esos huertos aprobados por Senacica para proceder a la certificación de los Estados Unidos, y una vez que ya estén certificados podrán exportar. Ahorita estamos en la etapa de que apenas se firmó el documento y los interesados en exportar aguacate, tanto productores como empacadores, tienen que registrarse, aprobarse por el Senacica y certificarse por el USDA y el Senacica. ¿Hay un registro previo? ¿Se tiene idea de cuántos podrían ser los beneficiados? ¿Cuántos huertos y empaques? Sí, como nos habla de que debe de ser de unidades de producción libres de barrenadores en Jalisco, tenemos zonas libres en ese estado que comprende municipios como Arandas, Chiquilistán, Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, La Manzanilla de Paz, Mazamitla, Quitupán, San Gabriel, Sayula, Zapalpa, Tepetitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Zapotil y Zapotlán el Grande, que hablamos de alrededor de 3.663 huertos registrados, pero obviamente esos son los que llevan acciones para mantener estas zonas libres de aguacate. Más sin embargo, se debe de hacer el registro de los interesados en exportar y que cumplan con los requisitos que se establecen en el plan de trabajo operativo. Maestra María Eugenia, si nos puedes comentar, con este plan operativo de trabajo que se tiene, ¿cuántas toneladas se van a llevar por arranque productores y empacadores hacia el mercado norteamericano? Aún no tenemos ese dato, toda vez que para el caso de Jalisco, pues apenas vamos a empezar con el registro de huertos y obviamente se tienen que visitar en campo para constatar que estas unidades de producción cumplen con todo lo que está establecido en ese plan de trabajo. Podemos comentar que, por ejemplo, para el programa de exportación de aguacate HAC de México a los Estados Unidos, del estado de Michoacán, como bien lo saben, este PT se confirmó en el año 1997 y se inició en esos años con 61 huertos certificados, con un total de 543.574 cajas exportadas. Para el 2021, en la temporada que acabamos de tener, hablamos de que se registraron un total de 48.915 huertos y se exportaron 53.111.397 cajas a los Estados Unidos. Es decir, pues vemos que empezamos de manera gradual, toda vez que iniciamos con estas exportaciones. Consideramos que para el estado de Jalisco pues se prevé ese mismo proceso, que los huertos que se certifiquen sean los que se van a poder exportar a los Estados Unidos, al igual que los empaques. Maestra Jiménez Ceballos, entonces podemos decir que llevamos pues casi un cuarto de siglo en el cual México está exportando oficialmente aguacate a los Estados Unidos, y a lo largo de este casi cuarto de siglo únicamente el aguacate michoacano es el que ha ingresado a ese mercado tan importante. Correcto. Ahora, evidentemente el aguacate jalisciense no podrá llegar en una de las temporadas más importantes de consumo de la fruta en los Estados Unidos, y me refiero a toda esta etapa previa al famoso juego final del fútbol americano profesional. Tendría que pasar toda esta etapa, como usted señala, de certificación, hasta que aproximadamente por ahí, por el mes de abril, el aguacate jalisciense ya comience a llegar regularmente a ese mercado. Es correcto, ya que los huertos que ya están certificados para esta temporada, que va a iniciar con el Super Bowl, ya se envió el listado para su certificación por parte del USDA desde el mes de septiembre. Ya en octubre ellos ya tienen todos los
huertos que están certificados para exportar. Maestra María Eugenia, el estado de Michoacán ahorita, ¿cuántas toneladas, cuántas cajas de aguacate se está llevando al mercado norteamericano? Y en la actualidad, el estado de Jalisco, ¿cómo aporta también al mercado norteamericano? Para el caso de la temporada 2021, se exportaron 93,111 cajas exportadas, que hablamos de un volumen enviado de 1 millón aproximadamente de toneladas de aguacate. Y por lo pronto, Jalisco no está exportando. Como les comenté, se tiene que hacer el proceso de registro, de aprobación y certificación de los huertos para que en la temporada que inicie en el mes de abril podrían iniciarse con los envíos. Nosotros consideramos que por el mes de julio se estarían enviando los primeros embarques de aguacate de Jalisco. Ahora, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la autoridad sanitaria de ese país están en coordinación muy estrecha con el SENACICA para que de Estados Unidos a México fluya la información técnica necesaria que se debe de cumplir y el SENACICA de alguna manera pues supervisa este cumplimiento. ¿Es así el procedimiento, maestra Jiménez Ceballos? Sí, es correcto. Nosotros ahorita estamos en una fase en el que vamos a iniciar con el registro de los huertos y de las empacadoras que van a exportar. Los productores tienen que solicitar este registro de huertos para que la autoridad apruebe esas unidades de producción y empaques y enviarlos al USDA para que de manera coordinada esos huertos y empaques sean certificados y ya aparezcan en los listados para que puedan exportar. Ahora, para los productores de aguacate mexicano, a lo mejor en Jalisco, en Michoacán o en otras entidades, ¿cómo pueden tener información para saber cuáles son los requisitos que pide el USDA y SENACICA para que el aguacate pueda ser certificado? Me imagino que es todo un proceso que deben de cumplir las huertas, y me imagino que la medida no solo es para beneficiar la exportación a Estados Unidos, sino otros países o incluso para abastecer el mercado mexicano. Pero, maestra Jiménez Ceballos, le suplico que nos espere en la línea unos cuantos segundos. Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y regresamos enseguida con usted. Claro que sí. Bien, vamos a esa pausa. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, tenemos diferentes métodos de contacto para en servicio de ustedes. Vamos a esa pausa y regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural. Estamos platicando de una muy buena noticia en el sentido de que la producción de aguacate que se produce en Jalisco ya puede enviar ese producto al mercado de los Estados Unidos. Y bueno, pues le preguntaba a la maestra María Eugenia Jiménez Ceballos, directora de Integración y Análisis de Inteligencia Sanitaria del SENACICA, cuáles son los requisitos que deben de cumplir los productores para que SENACICA, en primer lugar, certifique. Una vez que esa certificación sea verificada, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos haga lo mismo, maestra. Sí, nosotros como SENACICA tenemos que aprobar y autorizar los estados y municipios de México participantes, los huertos y las empacadoras que estén certificadas para participar en el programa de exportación. Como lo he venido mencionando, esta certificación se realizará en coordinación con las autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que asegurar? Que estos huertos certificados estén libres de las plagas del aguacate de importancia para ese destino, y una vez que estén todos estos certificados se podrá iniciar. Para poder integrar esta lista debemos de enviar la información de los muestreos que se obtienen, los resultados de que están libres de las plagas de importancia, también los mapas georreferenciados de los huertos y las listas de las empacadoras que van a exportar a ese destino. Esos serían los requisitos más importantes. Ahora, maestra, lo quiero reiterar.
A lo largo de más de 22 o 23 años, México ha exportado aguacate únicamente a Michoacán. Otras entidades, además de Jalisco, ya mostraron su interés también en certificarse, el reconocimiento de ambas partes y poder integrarse a la exportación a ese mercado, al mercado estadounidense. Aún no se ha mostrado interés de otras entidades federativas, mas sin embargo el Senacica considera iniciar por el volumen de toneladas que se producen, pues como bien saben, Jalisco y Michoacán son los principales estados en donde se tienen establecida superficie de aguacate. En nuestro país tenemos 10 entidades federativas que producen aguacate, que son Michoacán, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Morelos, Guerrero, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Más sin embargo, es importante reiterar que este plan de trabajo operativo hace referencia a que deben de estar libres de barrenadores del hueso y ramo. Y en este caso, ¿cuál es la situación de las otras entidades, además de Jalisco y Michoacán, que evidentemente están libres de estas plagas? ¿Qué ocurre en el Estado de México, en Morelos, en Nayarit, en Yucatán, en Guerrero, en Chiapas, por mencionar algunos estados? Me imagino que están trabajando en ello. Sí, algunos estados como el de México, Nayarit, Morelos y Guerrero y Puebla también tienen zonas libres, pero consideramos hacer un plan integral y estratégico para ir de manera gradual integrando a los demás municipios y zonas libres de nuestro país para irse incorporando a este plan de trabajo. Maestra María Eugenia, en estos estados, bueno, el estado de Jalisco que está ya participando en la certificación de su producto al mercado norteamericano, y otros estados, ¿qué manejos se están haciendo en las labores agronómicas que se deben de dar en toda la producción y más para llegar al mercado de Estados Unidos, pues con todos los protocolos que se llevan a través del Departamento de Sanidad Animal y Vegetal y el Senacica de México? Sí, primeramente tendremos que tener la información sobre la ubicación de los huertos registrados que producen aguacate para la exportación a los Estados Unidos. Deben registrarse, aprobarse y obtener la certificación para exportar a los Estados Unidos. A través de efectuar los muestreos en campo para las plagas de aguacate que están dentro de ese plan de trabajo operativo, llevar a cabo todos los controles fitosanitarios y saneamiento del huerto necesario, como es que estén libres de malezas, lo de los linderos. También nos hace referencia a las cuestiones de inocuidad en los huertos, que deben de cumplir con los aspectos también de inocuidad. Ahora, maestra, sabemos que para México el mercado más importante es el de los Estados Unidos. Sin embargo, el aguacate mexicano es reconocido en otras naciones, en el lejano oriente, en Europa principalmente. ¿Qué ocurre con otras entidades? A esos países, aparte de Estados Unidos, también llega aguacate mexicano, y es únicamente de Michoacán, u otras entidades están participando en ello. Para lo que es Europa y Japón, sí son de otras entidades. Para el caso de Chile y China, está Corea, se exporta aguacate de Michoacán, y actualmente se está trabajando con la apertura de mercado para Jalisco, para China. ¿Y qué otras entidades participan en estos envíos a la Unión Europea y al Imperio del Sol Naciente, a Japón? Principalmente el estado de Jalisco. Jalisco. Entonces, podemos decir que Jalisco y Michoacán lideran la exportación de aguacate Hass a esos mercados. Es correcto. Ahora, maestra, aparte de la variedad Hass, ¿hay otra variedad de aguacate mexicano que sea de interés para los mercados extranjeros? Por el momento, nuestros planes de trabajo solamente están circunscritos a lo que es el tema del aguacate Hass. Ahora, en cuanto a calidad, ¿cuáles son los estándares que deben de cumplir los productores? Sabemos que hay tamaños que demanda más el mercado, sabemos que hay
Bueno, pues la variedad Hass, ¿qué otras características tienen que cumplir en cuanto a la calidad del fruto los productores, maestra? Se habla también del cumplimiento de la materia seca, que deben de cumplir con cierto porcentaje de materia seca para poder exportar a los Estados Unidos. Y ahí nos puede abundar un poco más al respecto. ¿Qué implica este cumplimiento de materia seca? Obviamente esas son ya cuestiones de calidad, como bien hacen referencia en nuestro plan de trabajo operativo. Ahí nos establece lo que el porcentaje que se debe de cumplir. Me da unos minutos y le indico el porcentaje. Bueno, maestra, independientemente de que haya oportunidad de ampliar esto de la materia seca, ¿qué pasa con la producción de aguacate en México y algunas críticas que se han establecido en el sentido de que pues se está extendiendo sobremanera esta frontera? ¿Ahí tiene que ver algo el Senacica o no es materia de interés de ustedes el hecho de que de estas críticas por lo extensivo del cultivo y los daños anexos que pudiera estar causando, maestra? Sí, mire, primero daré respuesta a las cuestiones de la calidad y madurez del aguacate que vienen referidas en este plan de trabajo. La materia seca, como bien sabemos, es la cantidad de pulpa seca de aguacate que queda después de la eliminación completa de humedad. Para ser aprobado para la calidad basada en la prueba, se tiene que tener un 21% de materia seca para que se pueda exportar a los Estados Unidos. Y maestra María Eugenia, y si nos puede comentar, de este 1,000,000 de toneladas que produce el estado de Michoacán y 93,100 cajas que se llevan al mercado norteamericano, ¿cuántos trabajos indirectos está aportando la producción de aguacate? Bueno, el fruto es de suma importancia, ya que la producción a nivel nacional de 1.7 millones de toneladas, específicamente de aguacates michoacanos, se valoró en 39,117 millones de pesos, lo cual el municipio de Tancítaro aportó el 13.1% de cosecha, y pues hablamos que el consumo per cápita es de 8.1 kilogramos y la participación en la producción nacional de frutos es del 9.7%. Y pues es de suma importancia para la economía del país, ya que es uno de los principales productos que se exportan. Y obviamente pues beneficia de manera directa a la generación de empleo. Ahora, maestra, ¿qué pasa con el aguacate que se queda en el mercado mexicano? Los mexicanos, valga la redundancia, estamos consumiendo aguacate de calidad similar al que se exporta a Estados Unidos y a otros países. Obviamente que los países pues nos establecen ciertas cuestiones de calidad y requisitos, y pues para poder exportar se deben de cumplir. Y pues obviamente nuestro aguacate que se produce en México pues es de calidad, pero obviamente para cumplir para la exportación nuestros consumidores extranjeros son los que establecen las condiciones de calidad. Y sí, y el aguacate que se queda en México es aguacate de calidad también. También. Ahora, ¿cómo está México respecto a la competencia con otros países? ¿Los mexicanos seguimos dominando el mercado del aguacate internacional? Es correcto. México es el principal exportador a los Estados Unidos. También se exporta a Japón, Canadá, España, Países Bajos, Francia, China, Reino Unido, Honduras, Corea del Sur y El Salvador. Y obviamente pues México es el primer productor mundial con 2,300,889 toneladas. Ahora, me imagino que otros países deben de estar interesados en llegar a este mercado. Sin embargo, nuestro aguacate tiene varias ventajas. Una de ellas, precisamente, la calidad sanitaria y la cercanía con el mercado más grande. Sí, es correcto. Y obviamente, pues que también los productores realizan las actividades en sus unidades de producción
para cumplir con los estándares fitosanitarios y los requisitos establecidos por los países. Ahora, ¿el aguacate mexicano tiene alguna distribución diferenciada en los Estados Unidos, tomando en cuenta que es un país de más de 9 millones de kilómetros cuadrados? ¿En dónde se concentra el aguacate mexicano? ¿Hay algunas ciudades, estados, regiones en donde se envíe la mayor parte de la producción? Pues principalmente en los Estados Unidos. Este plan de trabajo está para poder llegar a 50 estados. Así es. Bien, pues maestra María Eugenia Jiménez Ceballos, directora de Integración y Análisis de Inteligencia Sanitaria del Senacica, le agradecemos mucho esta entrevista y estos datos que proporciona el auditorio de Acústica Rural. Muchísimas gracias y pues agradezco que nos hayan considerado para la participación en este tan importante espacio. No, al contrario, gracias a usted por tomar nuestra llamada. Buenos días. Buenos días para todos. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, vamos a platicar a continuación con el ingeniero Víctor Rosas Espinosa. Él es director del Sistema de Productos Ornamentales en la Ciudad de México. Es que hace unos días, concretamente el pasado 8 de diciembre, el gobierno de la República pues hizo el reconocimiento a la producción de Nochebuena en la capital del país a través de una serie de actos que se llevaron a cabo en la Secretaría de Agricultura y también a través de la puesta a venta de un billete de la Lotería Nacional. Esto destaca la importancia que tiene esta flor originaria de México. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. ¿Qué tal, José Luis? Buen día, un gusto saludarte y con gusto, ahí a la orden. Gracias, Víctor. Bueno, pues háblanos, ¿en qué consistió este reconocimiento que hace el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura a la producción de Nochebuena y muy en particular a la producción en la capital de la República? Sí, José Luis, mira, fíjate que estuvimos trabajando fuertemente desde hace muchos años para que dieran reconocimiento precisamente a nuestra flor de Nochebuena. Hoy día la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Memoria Histórica y Cultura de México y la Lotería Nacional, se pudo concretar que en un billete de lotería, principalmente en el sorteo gordo, en Navidad, se pudiera imprimir nuestra flor. Víctor Rosa, y si nos puedes comentar hoy el sistema ornamental de la Ciudad de México y pues varias alcaldías del sur y también del poniente contribuyen al mercado más grande de la República Mexicana, Ciudad de México, a la flor de la Nochebuena. ¿Cuántas flores de Nochebuenas en macetas están sacando y también qué variedades se están llevando al mercado de la Ciudad de México y a otros mercados de la República Mexicana? Sí, fíjate que este año aquí en la Ciudad de México hay alrededor de 3 millones de plantas de Nochebuena. De las variedades, principalmente es la Prestige, la roja, la que todo el mundo conoce. Hay otras variedades marmoleadas, blancas, salmones, pero se venden muy poco. La principal es la Prestige y el color rojo. Y esto suma a que la Ciudad de México está aportando el 19% del total. Se estima que hay un total en todo el país de 17 millones de plantas y ya listas, ya consumidas muchas de ellas por los clientes que vienen a comprar aquí a la Ciudad de México y distribuidas también a lo largo y ancho de todo el país. Ahora, Víctor, sabemos que la Ciudad de México es un jugador muy importante en materia de producción de Nochebuenas. ¿Qué otros estados aportan esta planta y cuáles son las principales regiones en donde se consume esta flor de Nochebuena? Mira, Morelos es el principal aportador con el 35% de estos 17 millones que estamos mencionando. Michoacán aporta el 21%, la Ciudad de México el 19%,
Puebla nos aporta el 12%, Jalisco aporta el 9% y el Estado de México el 4%. Los principales consumidores hoy día son las ciudades del norte del país y el sureste, y obviamente aquí el centro. Jalisco está volviendo un consumidor importante, aunque también ya está volviendo un productor fuerte, este es el quinto, pero están ya mirando que los productores de allá están planeando cultivar Nochebuenas ya en sus calendarios de producción. Víctor Rosas, la Ciudad de México, tú comentas, produce el 19%. ¿Cómo está aportando la producción de ornamentales y pues hoy Nochebuena en la sustentabilidad, el medio ambiente en Ciudad de México y también los productores que están comprometidos a mantener esa sustentabilidad en Ciudad de México? Sí, han sido esfuerzos muy grandes de todos, de parte de todos, de iniciativa privada, de productores, del gobierno de la Ciudad de México, en donde ya cada vez los recursos que se destinan de todos los que te acabo de mencionar para el cultivo de las flores y de las plantas ornamentales sean más enfocados hacia un medio ambiente más amigable. Obviamente en Xochimilco, que es uno de los lugares de producción tradicionales, no se puede quedar atrás y tenemos que seguir conservando nuestro segundo pulmón de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estamos haciendo buenas prácticas agrícolas, estamos usando compostas y estamos empezando a entrar fuertemente con algunos insecticidas y algunos fungicidas que no dañen el ambiente, que son ecológicos. Ahora, Víctor, háblanos un poco más. La demanda de flor de Nochebuena viene creciendo sistemáticamente, es un mercado en expansión. ¿Qué ocurre con este aspecto, Víctor? Sí, sigue siendo un mercado en expansión. Obviamente la promoción y la difusión que se le ha dado a nivel nacional con el consumo de Nochebuena, como se le dio en el consumo de cempasúchil, que ya va repintando muy bien año tras año. Este cultivo no se puede quedar atrás. Este cultivo, la idea es de que pues todos los hogares tengan por lo menos una Nochebuena. Entonces, los comercializadores y los revendedores temporales que solo se dedican a comercializar en esa temporada la Nochebuena, se están encargando de distribuir a lo largo y ancho del país. El año pasado fue muy bueno a pesar de la pandemia. Este año esperamos tener la venta total de las plantas programadas y sembradas. Entonces yo creo que va a hacer falta por ahí de un 10% de producto. A comparación del año pasado, que se consumió todo, pero ahí quedó. Este año pensamos que va a hacer falta en el mercado. Víctor Rosas, no sé si tengas ya este número, la derrama económica, la inversión que se hizo en la Ciudad de México para la producción de Nochebuena y también pues tener ese lugar 19 de los productores de Nochebuena en la República Mexicana. Fíjate que aquí de la Ciudad de México todavía no lo hacemos el ejercicio, pero hicimos con las autoridades federales a saber el ejercicio de cuánto sería la derrama del total, y tenemos estimado que se van a hacer alrededor de 650 millones de pesos. 650 millones de pesos. Entonces hablamos que si la producción nacional en esta temporada es de 17 millones de plantas, por ahí de 1,5 millones de plantas estarían deficitarias, Víctor. Sí, más o menos. Esto es así. Ahora, esto, ¿cómo lo atenderían ustedes? ¿Ya no daría tiempo de abastecer esta posible sobredemanda? Este año ya no es posible, pero pues con ayuda del gobierno federal y de los gobiernos locales, del gobierno local, ya se están haciendo estrategias de promoción. Obviamente lo del billete gordo es una estrategia de promoción nacional, y esto nos permite hacer una planeación. Entonces yo creo que el otro año estaremos hablando de un volumen más alto de lo programado que se tiene este año. Estamos hablando que tal vez subamos 1,5 millones de plantas para el otro año. Un incremento, o sea, llegar a 18.5 millones de plantas. Sí, es correcto.
Sí. Víctor, bueno, pues muy interesante. Ahora, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Hace 2 años, si no lo recuerdo mal, hace 2 años aproximadamente, el gobierno federal lanzó una iniciativa para un estudio más profundo, no de la planta comercial, sino del árbol tradicional de Nochebuena, ese que crece de manera silvestre y que, según tengo entendido, tiene su origen en el estado de Guerrero. Para empezar a hablar de este tema, Víctor, primero, háblanos de la diferencia entre la planta y el árbol silvestre de Nochebuena. Sí, mira, la planta que todos conocemos en maceta son variedades mejoradas que se han importado. No son variedades registradas ni desarrolladas aquí en México por algún mejorador, llámese algún instituto de investigación, alguna universidad. Esas plantas son importadas principalmente de Estados Unidos. Y la silvestre, que le llamamos nosotros, es variedades que son adaptadas y son de sol, no son de invernadero, aunque también se cultivan en viveros, principalmente en el estado de Morelos y Puebla. Las diferencias son grandes porque la valenciana se puede decir que es una de las variedades más comerciales que son de sol aquí en el país y no tienen casi nada de manipulación genética. Pero lo que me mencionas es muy importante. ¿Cómo se ha hecho desde hace 2 años y desde el 2008 que se aprobó en el seno del Comité Nacional del Sistema Producto un proyecto de investigación para mejoramiento genético de Nochebuena? Es decir, que México ya desarrollara sus primeras variedades de Nochebuena y que no dependiéramos de las que se importan. En 2008 se hicieron muchos esfuerzos para que INIFAP pudiera quedarse con la investigación y hoy día ya tenemos resultados de mejoramientos genéticos de variedades mexicanas. Yo mencioné hace rato la valenciana porque de una colecta que se hizo en todo el país, se priorizaron cuatro cosas: la colecta, la conservación, la preservación y el aprovechamiento. Desde luego, con lo del billete gordo de este año es la difusión del recurso genético que tenemos. Ya hay, por lo menos, 13 variedades desarrolladas con derechos de obtentor para México. Sé que hay 10 variedades desarrolladas ya por INIFAP y 3 variedades desarrolladas por la Universidad Autónoma de Chapingo. Esto es importante porque mucha gente no sabía que aquí en México ya se estaba haciendo mejoramiento genético de Nochebuena en específico. Entonces ya los productores estamos en espera de ese material genético para empezarlo a propagar ya con uso comercial. Estamos hablando entonces de 13 años, Víctor. Durante todo este tiempo entonces se hicieron los estudios necesarios, las pruebas, el ensayo, el error, el cultivo, determinar el clima, el sustrato, tierra, etcétera, etcétera, y es como se llega a este proceso, por eso tanto tiempo relativamente. Por eso tanto tiempo relativamente, pero realmente el tiempo para nosotros no fue mucho, porque una investigación de esta naturaleza sí tarda mucho más años. Obviamente con la sapiencia de los productores y con la sapiencia de los investigadores, que también muchos de ellos son productores de Nochebuena, se pudo lograr y avanzar en un corto periodo. 13 años se dice mucho, pero fue un corto periodo para poder tener variedades desarrolladas aquí mexicanas. Víctor, ¿nos permites unos segundos? Vamos a una pausa y continuamos hablando de este importante tema. Claro que sí. Gracias, está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando de la tradicional flor de Nochebuena, ahora que estamos ya muy cerquita de la Navidad. Regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en la producción primaria y agroindustrial. Estamos conversando con el ingeniero Víctor Rosas Espinosa, presidente del Sistema Productos Ornamentales de la Ciudad de México, en torno a la Nochebuena, y estamos abordando aspectos muy interesantes. Entonces, Víctor, ya tenemos 13 variedades mexicanas
de flor de Nochebuena para maceta, cuyo origen es el árbol silvestre de Nochebuena, que tengo entendido tiene su origen aquí en Mesoamérica. Algunos lo ubican incluso en el Estado de México, en donde se tienen las primeras variedades. Sí, ya tenemos esas 13 variedades. Con mucho orgullo todos hemos participado para poderlas desarrollar. Y sí, efectivamente su origen es las variedades que se han encontrado en la colecta desde Sonora hasta Chiapas, es decir, casi todo lo largo y ancho del país hay variedades que pertenecen a la familia de las euforbias y que son nativas. Hay algunas variedades que todavía no se conocen, que no se nos imaginábamos que fueran nochebuenas silvestres. Entonces, de toda esa colecta que se hizo en el material en 2008 al 2010, salieron estas 13 variedades que ya son orgullosamente mexicanas. Víctor Rosas, si nos puedes comentar también, ¿cuáles son los apoyos que se hace el gobierno federal a las instituciones como el Colegio de Posgraduados, otras universidades que hay en el país, en preservar este material genético y también contribuir en algunas variedades que hay de la Nochebuena? Esos trabajos, ya vemos, hace rato José Luis hablaba pues de un trabajo, una variantes independientes en el campo para tener una buena flor, llegar al mercado y pues lo que busca también el que compra pues es que esta planta también perdure en su casa pues este mes o más del mes de que son las fiestas decembrinas. Sí, mira, los apoyos que empezamos a buscar por ahí del 2008-2010 era presentar proyectos tocando puertas para que los investigadores pudieran estar teniendo un campo de acción que no era conocido en México, precisamente es el desarrollar variedades de plantas nativas. Tocamos muchas puertas y sí, afortunadamente las autoridades, el gobierno federal nos dio cabida en invertir en este tipo de proyectos. Hoy día esos proyectos para la Universidad Autónoma de Chapingo y para el IFAP ya vienen etiquetados para seguir la investigación y no truncarla. Entonces el resultado es favorable. Creemos que todavía van a seguir aportándonos nuevas variedades a lo largo de por lo menos una década más, y creo que todavía lo vamos a ver todos muchos de nosotros. Ahora, Víctor, perdón, adelante. Y lo que me decías de los cuidados, como es el origen es una planta silvestre, el origen, estoy hablando incluso de las plantas primeras que se llevaron para mejoramiento genético para otros países, siempre han sido de las plantas silvestres. Los cuidados son muy fáciles, incluso las plantas que se dan en invernadero y que la gente lleva a sus casas, después de la temporada, si hacen el correcto riego, que sería 3 veces a la semana, y todavía conservan por ahí de febrero su planta, la pueden llegar a trasplantar en el jardín y se adapta, porque vuelvo a reiterar, su origen es de una planta silvestre. Ahora, Víctor, ahondando más en todo esto que yo recuerdo y que tú me lo has ratificado, se anunció hace aproximadamente 2 años, se hablaba de investigar no únicamente este aspecto genético positivo que permitió tener más especies de carácter comercial. También se hablaba de otras propiedades de Nochebuena, incluso algunas de ellas medicinales. ¿Qué pasa al respecto, Víctor? ¿Qué conocimiento, qué noticias tienes de otras investigaciones en torno a la flor de Nochebuena? A la flor de Nochebuena, sé que la investigación ha sido en muchos amplios sectores. Por ejemplo, la textil, están tomando pigmentos de la flor. La cosmética también están tomando los pigmentos para los maquillajes de las damas. Entonces sí se está ampliando. Gastronómicamente también están buscándose usos, porque han encontrado que adornan los pétalos, pueden adornar los pétalos, llamándoles las hojas rojas que son las pigmentadas, pueden adornar muchos platillos. Entonces sí, siguen las investigaciones, y eso nos da gusto porque en un futuro los productores podríamos estar programando
nuestro cultivo no solo en esta temporada, sino a lo largo de todo el año. Igual que cempasúchil se puede estar programando todo el año y ya sería un cultivo rutinario anual. Víctor, esto es muy interesante porque, a ver, tú aclárame, tú eres el especialista. Tengo entendido que las brácteas de Nochebuena únicamente pigmentan en esta época del año. ¿Cuál sería el procedimiento para que pudieran hacerlo en otros meses, incluso en primavera, verano, otoño? Sí, recordemos que la planta responde a un fotoperiodo. En algunos estados es un fotoperiodo más la temperatura nocturna favorece a que eso se pigmente. Estamos hablando de que una temperatura nocturna de entre 16 y 18 grados y los días más cortos, que son de otoño e invierno, son los que hacen que las hojas se pigmenten de color rojo. Nosotros aquí en Xochimilco, en la Ciudad de México, no tenemos una temperatura tan favorable como otros estados, por ejemplo Morelos. Lo que hacemos es colocamos plásticos negros y oscurecemos el invernadero. Entonces guardamos temperatura y tenemos el fotoperiodo asegurado, 6, 8 horas, las horas que manejemos para el cultivo según lo quieramos sacar en la fecha que hayamos programado, 20, 12 de octubre, 20, y de ahí nos vamos, porque ya las temporadas empiezan a hacerse más largas, ya el ciclo de venta empieza a ser más largo. Entonces, si quisiéramos sacar unas nochebuenas por ahí de marzo, abril, mayo, pues hacemos el fotoperiodo. Las empezamos a cultivar los 6 meses que es del cultivo o más, dependiendo del tipo de maceta, hacemos el fotoperiodo y la podríamos estar sacando al mercado en cualquier época del año. Ahora, ¿tendría que ser en maceta o ya estamos hablando de árboles de Nochebuena precisamente para el uso cosmético, el uso gastronómico y el uso medicinal, Víctor? Ya es el manejo que se le quiera dar pues, de acuerdo al uso. Lo ideal sí también sería en maceta para poder tener control sobre las plagas y enfermedades que se pudieran presentar. Y en este caso, lo que se aprovecharía de la planta principalmente son los pétalos o brácteas, tengo entendido que es el nombre, Víctor. Las brácteas serían, pero también recordemos que la Nochebuena para los otros usos también es un látex, es una euforbia y no tiene savia, tiene látex. También el látex es el que ocupan para el uso cosmético. Entonces estarían, por decirlo de alguna forma, ordeñando las plantas, obteniendo ese látex tan preciado para los investigadores. Y en el caso de la gastronomía, pues ahí sí los pétalos o brácteas. Sí, ahí sí serían los brácteas. Interesante, Víctor, pues ojalá nos mantengas informados independientemente de que también continuaremos dando seguimiento a través de las investigaciones que está realizando el propio gobierno federal, pero por lo visto viene un futuro promisorio para la flor de Nochebuena a lo largo de todo el año. Sí, viene un futuro promisorio, por lo menos el futuro mediano que es muy favorable. El corto, pues es que compren su cachito del gordo de Navidad. Este 24 de diciembre trae 204 millones. Hay 6.040.000 cachitos disponibles en a lo largo y ancho de todo el país. Entonces ese es el corto que algún productor se llega a sacar este gran premio. Oye, y ya por último, bueno, resaltar el hecho de que no es un sorteo ordinario, como así se llama técnicamente a los sorteos de la Lotería Nacional, sino que es un premio mayor, es un premio gordo, como tú lo has mencionado atinadamente. Sí, ese es el premio más grande de todo el año. Es el tan ansiado sorteo del 24 de diciembre. Entonces la bolsa es la más grande que se presenta a lo largo del año. Y bueno, pues invitamos a que vean el sorteo en el canal oficial de YouTube de la lotería y estaremos pendientes a ver en dónde queda el premio pues, para poderle darle una Nochebuena por ahí o algo así, a ver qué más se nos ocurre.
poder festejar con el ganador de este premio, ¿no? Bien, pues ingeniero Víctor Rosas Espinosa, presidente del Sistema de Productos Ornamentales de la Ciudad de México, gracias por esta entrevista. Un gusto, como siempre. Saludos a todos los amigos y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Víctor. Buenos días. Buen día. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, Armando, el sorteo gordo de Navidad dedicado a la Nochebuena, y me parece muy importante este recuento que hacemos por el potencial que tiene esta planta. Así es, José Luis, es una planta en la Ciudad de México pues que tiene un crecimiento, desarrollo, 19%, que contribuye a la producción nacional de estas 17.5 millones de flores de Nochebuena que se producen cada año en toda la República Mexicana y pues, México. La Ciudad de México con un 53% de suela con conservación en varias alcaldías del sur y poniente de la Ciudad de México producen esta Nochebuena. También un promotor de crecimiento y desarrollo de trabajos en estos lugares y pues una plusvalía económica, un desarrollo económico en estas alcaldías que tienen todavía este suelo de conservación. José Luis, y los trabajos que se hacen en los centros de investigación como el Colpos, INIFAP y otras universidades al desarrollo de estas variedades que se tienen. Unas variedades que, pues, una flor que se la llevaron a principios de 1900 a los Estados Unidos y han hecho variantes. Y también brevemente comentar lo que platicábamos con la maestra María Eugenia Jiménez Ceballos. Qué bueno por el aguacate mexicano. A partir de por ahí del mes de julio, el aguacate jalisciense ya podrá llegar al mercado más importante del mundo, que son los Estados Unidos, independientemente de que ya está llegando a otros países. Y bueno, ahí está el reto para los productores de aguacate de otras entidades, el Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero y otros, para que se certifiquen y puedan incorporarse a estos mercados extranjeros. Llegamos a la parte final de Acústica Rural. Armando, gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre, apreciamos la participación del equipo técnico y de producción de Acústica Rural en la realización de este programa. Muchas gracias y que tenga usted un excelente día.